En un concepto general, la tributación de las sociedades y los socios en los países de América Latina, hoy en día el panorama fiscal de América Latina no es muy alentador. No obstante, la consolidación fiscal continúa firmemente, aunque su ritmo difiere de los distintos países debido al comportamiento de la economía y sus distintas condiciones de tarifas de impuestos y demás. En América Latina, las empresas pagan un concepto de impuesto a la renta mucho menos de lo que deberían, más aún en momentos de mayor despliegue estatal como el actual. El impuesto a la renta en persona jurídica grava los beneficios empresariales no distribuidos como dividendos o intereses. La tasa legal del impuesto suele diferir de la tasa efectiva, que es la que describe la carga que realmente soporta la empresa. ¿Por qué pasa esto? Sencillamente porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos establecidos en la ley para reducir la base imponible sobre lo que se aplica al tipo impositivo. A veces incluso fuerzan su contabilidad para aprovecharse de ventajas fiscales. Ahora bien, en el caso de Guatemala la tasa legal es equivalente a casi 5 veces la efectiva. En economías como México, Argentina y Brasil, las empresas deberían tributar por este impuesto según las normas cerca de 4 veces lo que aportan. En Chile se presenta la menor brecha, donde las empresas deberían pagar 1,7 veces lo que pagan por concepto de impuesto de renta a personas jurídicas. En América Latina, las empresas pagan el concepto de impuesto de renta a personas jurídicas menos de lo que deberían, y existe espacio fiscal, incluso sin necesidad de reformar el marco legal vigente, para que grandes empresas consolidadas se comprometan a optar más recursos para financiar la acción del Estado. Por el lado de los socios en América Latina, estos pagan impuestos global complementario con tasa progresiva entre el 0% al 0,35%. Considerando que en América Latina la recaudación tributaria de impuestos directos se encuentra concentrada en la renta corporativa, resulta más adecuada la incorporación de modelos de imputación o en este caso deducción de dividendos, en los cuales la tributación ya asumida por los accionistas en la renta corporativa sea ajustada de acuerdo a la subimposición o la sobreimposición asumida. No obstante, otras externalidades como la evasión, una alta informalidad, estructuras cegadas hacia impuestos al consumo y bajas tasas efectivas de tributación de las sociedades o régimen preferenciales y excepciones hacen que se distorsione la función redistributiva de la política fiscal, incluso con sistemas progresivos de impuestos sobre utilidades. Buenas tardes compañeros, continuando con la exposición de Sergio, yo voy a hablarles de la posibilidad o imposibilidad de deducir dividendos. Según los estudios del CIAT, los sistemas de doble impuesto utilizados por los países de América Latina son los siguientes. Esto con diferentes matices. El sistema de exención de dividendos lo aplican 12 países, entre ellos Colombia y Nicaragua. El sistema clásico de imposición lo aplican 9 países y el sistema de imputación lo aplican 5 países. Vemos que el sistema de deducción de dividendos no se encuentra de manera explícita en los países de la región, siendo en la mayoría de los países un gasto no deducible, como es el caso de mi país, Nicaragua, pero esto no significa que ciertos países como Colombia no se puedan utilizar. Y esto lo vamos a abordar más adelante. Antes de abordar la posibilidad e imposibilidad de deducir dividendos, tenemos que abordar que en la deducción de dividendos como sistema de integración parcial que tratan de evitar la doble imposición, pero únicamente en lo que respecta a los beneficios distribuidos. En términos generales, ¿qué es la deducción de dividendos? La sociedad calcula su renta o beneficios totales y resta de ella los beneficios distribuidos a los accionistas, obteniendo así una renta correspondiente a los beneficios no distribuidos, sobre lo cual se aplicará el impuesto sobre las sociedades. De esta manera, este último se convierte en el impuesto sobre los beneficios no distribuidos, evitándose la doble imposición de los dividendos, ya que estos son gravados únicamente en el impuesto personal sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué efectos trae esto? Si la deducción es plena, el sistema es equivalente a un impuesto sobre los beneficios no distribuidos. Si fuera muy pequeño, el sistema sería equiparable al sistema clásico de la doble imposición.
¿Cuáles son las causas de no deducibilidad de los dividendos? La causa de no deducibilidad de los dividendos que impera en la mayoría de los ordenamientos jurídicos es que en el derecho mercantil impide repartir dividendos antes de determinar las utilidades del periodo. Esto se manifiesta, de acuerdo al libro del profesor Castro, en la técnica y la normativa contable que entiende a los dividendos como la distribución de los resultados positivos, utilidades o beneficios del periodo o acumulado en el patrimonio a los propietarios de la compañía sin que estos últimos deban entregar algo a cambio, lo que supone que los activos de la compañía disminuyen y los de los propietarios aumentan. A tal efecto, los dividendos dependen y se basan en las cuentas de pérdidas y ganancias y se apoyan en ellas. Así, el derecho mercantil y la contabilidad influyen en la fiscalidad de los dividendos, puesto que estos últimos se cuantifican una vez que se ha fijado la utilidad susceptible de ser distribuida. Otro punto no menos importante es que el dividendo, siendo distribución efectiva de beneficio o utilidad de los socios, él no es una expensa necesaria de renta gravable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es generador de renta para los que definen no aplicar esta teoría. Otro punto es que existen al menos 3 tipos de argumentos que defienden la existencia de los sistemas clásicos, que es donde se aplican una de las mayorías, ¿verdad? Es decir, aquellos que permiten o avalan la doble imposición económica, considerando el impuesto de sociedades como un tributo independiente del impuesto de renta sobre las personas físicas. En primer lugar, existen explicaciones ligadas a la teoría de equivalencia y el principio del beneficio, según los cuales, económicamente, la concesión de la personalidad jurídica y el acceso a las prestaciones estatales justifican la imposición de las sociedades. En otras palabras, hay muchas empresas que los estados como tales les dan concesiones por su naturaleza de trabajo o naturaleza de explotar, como es el caso de las mineras extranjeras, que vienen a explotar recursos naturales a los países, como en el caso de mi país, Nicaragua. En segundo lugar, también se ha defendido que las entidades tienen una capacidad contributiva autónoma e independiente de la que demuestran las personas físicas. En esta teoría se aplica lo que es la autonomía, ¿verdad?, de las sociedades. Por tanto, los que consideran que son autónomas, deben de aplicarse a cada uno un impuesto. Y finalmente, un tercer grupo se fundamenta en las razones de política fiscal, como que la ausencia de gravamen en uno u otro sujeto causaría un diferimiento del impuesto por las rentas no distribuidas, un quebrantamiento a la generalidad del impuesto, y que a nivel internacional la doble imposición económica, sociedad-socio, evita muchos problemas. En esto se apoyan ellos en la doble imposición económica. Prácticamente es aplicar lo que es la doble imposición. En un primer momento les hablaba de que Nicaragua es un gasto no deducible los dividendos, la aplicación de la tarifa de los dividendos. Y esto lo refleja la ley de concertación tributaria nicaragüense. En el caso de Colombia, opera un poco diferente, porque al parecer su norma hace reflejar de que puedan ser deducibles los dividendos. En Colombia no existe una prohibición general para la deducibilidad del dividendo. Solo a partir de la expedición de la ley 1819 del 2016 se hizo alusión a este fenómeno al establecer el artículo 61, numeral 2 de la misma, que los gastos que no cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto para su deducción en el impuesto sobre la renta y complementarios generarán diferencias permanentes. Dichos gastos comprenden, entre otros, la distribución de dividendos. Esta norma
lejos de prohibir de tajo la deducibilidad de dividendos, lo que hace es indicar que cuando la distribución de dividendos no cumpla con los requisitos para ser deducible, no podrá tomarse en ella como una deducción. Como se verá aquí, deja el abanico un poco más abierto, ¿verdad? Y puede darse que si se cumple con los requisitos establecidos, podría deducirse los dividendos, porque no es una norma prohibitiva, sino que, como en el caso de Nicaragua o otros países, sino que es permisible o pareciera que se puede aplicar. Pero habría que ver qué dice el Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, para determinar si uno de los contribuyentes, una vez que se lo aplique, pueda llegar en la doble instancia para ver qué determina en este caso el Supremo Tribunal. Esto es todo por mí. Continúa con la compañera Zaira para abordar lo que son las alícuotas de los dividendos. Para el caso de Colombia, la Ley 2010 del 2019, cuyos efectos se iniciaron en el año 2020, modificó el impuesto a los dividendos y sus retenciones. Económicamente, el impuesto a los dividendos equivale a gravar doblemente el mismo monto, primero bajo la naturaleza de utilidad societaria y luego cuando esta se distribuye al accionista. No obstante, jurídicamente esto no genera doble tributación debido a que la sociedad y sus socios son personas diferentes. Los dividendos que sean exigibles por el socio a partir del año 2020 quedarán grabados para este a las siguientes tarifas. Cuando una sociedad colombiana le sean distribuidos dividendos dentro de los grupos empresariales o dentro de sociedades en situación de control, no procederá a retención, a menos que esto se haga solo para diferir impuestos. Como se observa, la redacción de la norma es deficiente, especialmente respecto de su limitante, la cual es difícil de definir. Esperamos que este tema sea debidamente reglamentado en un futuro. Tampoco habrá retención cuando haya un tratado internacional que así lo disponga. Empero, cuando sí haya retención por dividendos pagados a sociedades, esta solo se practica en la sociedad nacional que reciba los dividendos por primera vez. Esto para evitar la multiplicación de retenciones cuando haya varias sociedades involucradas. En este caso, la retención será recuperable por el accionista final o socio residente en el exterior, vía una disminución de su retención cuando le sean abonados los dividendos. Finalmente, los dividendos a favor de entidades del régimen tributario especial y los pagos sobre acciones preferentes, sin derecho a voto y con dividendos fijos, entre otras, se rigen por normas diferentes. En relación con los sistemas de impuestos a la renta, en la mayoría de los países analizados se encuentran regímenes especiales, sustitutivos o presuntos para cierto tipo de actividades consideradas prioritarias o de difícil fiscalización o propias de sectores económicos más atrasados o deprimidos al interior de cada uno de ellos. Eso hace que adicionalmente a los sistemas de impuestos a la renta tradicional subsistan complementariamente estos regímenes de impuestos especiales. En otro orden de ideas, existe una tendencia relativamente reciente dentro de los países de la región a incorporar en sus sistemas legislativos internos normas sobre precios de transferencia. Esta tendencia comenzó en los años 90 con México, al que siguieron Brasil, Chile y Ecuador. En la actualidad ha sido incorporada en la mayoría de los países. Respecto a la imposición o a la ausencia de imposición con impuesto a la renta, al retiro o distribución de utilidades o dividendos desde el país de la fuente al país de residencia, hay en general tratamientos disímiles. Así, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela no graban con impuesto a la renta dicha distribución de dividendos. Perú lo graba con una tasa del 4.1%, Guatemala y Paraguay con una tasa del 5%, Puerto Rico y República Dominicana con un 10%, Chile con un 15%, que en realidad es un 35%, pero contra el cual se acredita el 20% de impuesto corporativo previamente pagado,
por la empresa o entidad que distribuye o remesa dividendos hacia el exterior, y Bolivia con un 25%. Buenos días, mi nombre es Elvin Felipe Alfonso Gutiérrez y yo les voy a hablar de los mecanismos para la eliminación o atenuación de la doble imposición económica. Pero antes de eso es importante tener presente cuándo se da esta doble imposición, y es por ello que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha definido que la misma se presenta cuando una renta obtenida por un contribuyente está siendo sometida simultáneamente a un mismo o similar impuesto en dos o más estados. Teniendo en cuenta los conceptos jurídicos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia en el año 2010 titulado Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, los convenios de doble imposición son orientados bajo los principios generales del derecho internacional que buscan mantener unas condiciones de justicia y respeto frente a la soberanía de los estados. Dichos principios son enumerados a continuación y el primero de ellos establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El principio del efecto negativo nos establece que los convenios no tienen una función positiva de atribuir a los estados pretensiones tributarias no previstas en la ley interna, es decir, que no les crean un derecho positivo. El principio de no agravación establece que los convenios de doble imposición no pueden hacer más onerosa la situación tributaria de los contribuyentes que la ya contenida en sus propias legislaciones. El principio de no discriminación establece la prohibición de la discriminación, valga la redundancia, en razón a la nacionalidad, es decir, los nacionales de un estado que se encuentren en las mismas condiciones que los nacionales del otro estado no pueden recibir un trato fiscal menos favorable. El último principio, el principio de la relatividad, nos establece que los convenios de doble imposición solamente se aplicarán a los residentes de uno u otro estado contratante, mas no se aplicará de manera general a los nacionales de un estado. Con todo esto, podemos establecer que el objetivo general de los convenios de doble imposición no es más sino superponer un régimen fiscal sobre un régimen asignado por los estados de la fuente y de residencia, sobre los cuales los dividendos van a usar unas reglas de acumulación de potestades impositivas con el fin de limitar la tributación en el estado de la fuente y así garantizar la eliminación de la doble imposición en el estado de residencia. El modelo de la OCDE comprende 5 numerales para evitar la doble imposición. En el primero se ratifica el poder tributario de la residencia para gravar ilimitadamente los dividendos. El segundo, limitan la imposición en el estado de la fuente, variando su porcentaje dependiendo de la participación que posea la empresa. El tercero establece el concepto de dividendos, en el cuarto se exentúan aquellos dividendos provenientes de establecimientos permanentes y en el quinto se prohíbe una extraterritorialidad. Cuando la renta se califique como un dividendo bajo la definición acogida en el modelo de la OCDE, este se impondrá al derecho interno, limitando la retención y exigiendo al estado de residencia la eliminación de la doble imposición, según lo establecido en el artículo 10, que funcionaría como un sistema de imposición clásico de dividendos. Los sistemas de integración de imposición no siempre se acoplan bien al modelo de la OCDE, bien sea por temas de reciprocidad o neutralidad, ya que el sistema de tributación socio impactará el alcance que se le da a las limitaciones de los estados de la fuente prevista en los convenios de doble imposición, incluso en la definición pactada de dividendos. El doctor José Manuel Castro cita en su libro El concepto de dividendos en los convenios de doble imposición a Harris y su estudio realizado en el año 2010, donde se comprobó que los países pertenecientes al famoso grupo del G20, incluido España, Países Bajos y Polonia, que la limitación consagrada en el artículo 10.2 del modelo de la OCDE han perdido su relevancia, pues según la directiva matriz filial prohíbe cualquier retención en la fuente. En Brasil, India, Sudáfrica y Reino Unido, el dividendo como renta de los accionistas están exentos, mientras que en Australia solo se graban cuando los beneficios no han sido completamente grabados. Los estados han pasado, con todo esto, podemos decir,
que se ha pasado de entender que los dividendos son una renta independiente de los beneficios de la sociedad a considerarlos económicamente como una misma materia imponible, acogiéndose a conceptos internacionales donde se realiza una diferenciación formal entre imposición sobre beneficios y dividendos. Los dividendos son una categoría de renta definida e incorporada en el artículo 10 del modelo de la OCDE, al igual que la mayoría de los convenios de doble imposición suscritos, cuyo fin es distribuir la potestad tributaria de los estados y eliminar la doble imposición, que por lo general consiste en una tributación limitada en la fuente, a menos que ésta se vinculen efectivamente a un establecimiento permanente en dicho estado, y una tributación ilimitada en la residencia de otro país. Por lo que en el estado de residencia se debe garantizar su eliminación por medio del método de imputación o crédito fiscal directo. De acuerdo con lo pactado en los convenios, el derecho de gravar los dividendos es compartido entre estados de residencia del beneficiario de los dividendos y el estado de la fuente, donde el estado de residencia de la sociedad que paga los dividendos posee un derecho limitado. Esta limitación consiste en determinar un tope máximo a la tarifa imponible de los dividendos. La tributación vigente en Colombia es un sistema integrado de imputación que grava las utilidades por los dividendos a una tarifa general que dispone como regla general. Primero, cuando las utilidades han sido gravadas en cabeza de la sociedad, los dividendos distribuidos con cargo a tales utilidades constituirán para el socio un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Cuando las utilidades no han tributado en cabeza de las sociedades, los dividendos distribuidos con cargos a tales utilidades tributarán en cabeza de los socios. Es decir, cuando a nivel nacional las utilidades son gravadas en cabeza de las sociedades, los dividendos en cabeza de los socios no son gravados. En este caso no existe incidencia fiscal y el sistema de tributación sociedad-socio no se afecta. Pero por el contrario, cuando las utilidades con cargo a los cuales se distribuyen los dividendos no son objeto de tributación en cabeza de las sociedades, el impuesto de la sociedad se traslada y es recuperado en cabeza de los socios. Esto implica que de aplicarse tarifas reducidas, que usualmente son pactadas en negociaciones que se utilizan en el modelo de convenios de la OCDE, la tributación sociedad-socio en Colombia se vería afectada.